y es algo que mencionabas antes de que comenzáramos a grabar este episodio, ¿no? Tiene mucho que ver con la cuestión de cómo se imparte la educación en el tercer mundo, porque habrá que recordar que México es un país de tercer mundo y entonces tiene características en la educación que lo hacen digno de ser, de dar una educación de tercer mundo. Hay una diferencia como se educa aquí a como se educa en países primermundistas, ¿no? Así es. Tiene que ver mucho en la forma en la que se administra también. Por ejemplo, México y Estados Unidos, como te mencionaba antes de que empezáramos, invierten prácticamente el mismo porcentaje del Producto Interno Bruto, pero en la educación en México y la de Estados Unidos es muy diferente. Hay un mundo de diferencia entre la de aquí y la de allá. Aunque en Estados Unidos se van un poco más por la educación privada. Aquí en México la educación pública es más común. Es más común que un niño, un adolescente, un estudiante cualquiera vaya a una escuela pública que a una escuela privada. En Estados Unidos es un poco al revés. Allá los que van más a las públicas es la gente con más eh, carencias económicas, por así decirlo, pero allá es mucho más común que los alumnos vayan a escuelas públicas. Y aún así, la diferencia es muy grande entre México y Estados Unidos, a pesar de que invierten prácticamente el mismo porcentaje del Producto Interno Bruto, de sus ingresos, de lo que Sí. ellos producen. Y mencionabas también que algo que también afecta muchísimo es que son muchísimas personas en comparación en Estados Unidos a comparación en México. Así es, y de hecho hay países que invierten mucho o que invierten buena parte de su Producto Interno Bruto, de su dinero, pero son países muy pequeños. Entonces ellos, si lo vemos de este modo, están invirtiendo mayor porcentaje de dinero, pero al ser tan pocas personas, porque son países muy pequeñitos, con algunos millones de habitantes nada más, pues con ellos les cuesta menos solucionar sus problemas. México es un país grande, es un país muy grande, con más de 120 millones de habitantes, y solucionar, para empezar, identificar los problemas, porque yo soy de los que creen que no podemos solucionar un problema si ni siquiera sabemos identificarlo. Y yo creo que en México es uno de los fallos que ha tenido, que ni siquiera ha podido identificar bien cuáles son los problemas de su educación, qué es lo que está mal. También como te mencionaba hace rato, una de las cosas que podríamos interesarnos es de por qué México es un país del tercer mundo, ya que estamos en el tema del tercer mundo. En cuanto a educación, te mencionaba también que el proceso educativo, me hablo de los proyectos educativos a largo plazo, van como por etapas. México siguió una etapa de alfabetización que se reportan 95%, casi 96% de alfabetización, que suponemos que esas cifras están un poco infladas, que la analfabetización es mucho mayor. Pero una vez que se supera ese proceso de alfabetización, se busca pasar a la siguiente etapa, que es buscar la calidad educativa. Para las personas que no estén muy familiarizadas con los conceptos de educación, ¿qué conlleva la alfabetización? ¿Es únicamente que las personas aprendan a leer y escribir o conlleva más aspectos? Básicamente es eso. Palabras muy simples es que sepan leer y escribir. O sea, Y que sería como el primer sepan nivel. comunicarse. Sí. O sea, cuando las industrias empiezan a crecer, ya nos estamos regresando a épocas de la revolución industrial. Cuando todo la industrialización se empieza a extender por todos los países, a los gobiernos les interesaba que hubiera trabajadores que como mínimo supieran leer y escribir y contar, porque era necesario para el trabajo que ellos estaban realizando. Entonces, esto era lo que en aquella época buscaban los países. Conforme se fue progresando más, la exigencia fue siendo cada vez mayor. Entonces se tenía que pasar a una etapa nueva. Ya no era suficiente con saber leer y escribir, ya tenían que contar los trabajadores con un conocimiento mayor. Y entonces el proceso educativo de los proyectos educativos tuvo que pasar a una siguiente etapa, que era esta que te mencioné hace un momento, de la calidad educativa. Por mucho tiempo lo que se buscaba ya no era nada más
darles cierta educación, sino que ahora vamos a darle una mejor educación, ahora vamos a enseñarles más cosas y vamos a enseñárselas bien. El problema con México es que, bueno, el problema es el que yo veo, yo no voy a hablar por nadie más, yo voy a hablar por mí nada más. El problema que yo veo es que ese dinero se está invirtiendo probablemente mal, porque sabemos que en los países del tercer mundo hay mucha corrupción, la inversión en educación se pierde en la corrupción también, una buena parte, desvío de recursos y demás, cosas del tercer mundo. Sí, sí. El problema es ese, que esa inversión, a pesar de que sí es mucho dinero lo que se está invirtiendo en educación, no se está invirtiendo bien o no está llegando a donde se supone que debería llegar. Y también pasa y ocurre, de hecho, muy seguido, a lo mejor no tanto en las ciudades, pero sí en zonas rurales o en pueblos, que hay escuelas que no tienen suficientes butacas para los niños, hay niños que tienen que conseguir sillas de donde sea para poder sentarse porque no hay, o que no tienen pizarrón, hay lugares donde no tienen pizarrón, hay escuelas que no tienen agua. Entonces, esa calidad educativa como que se nos está quedando muy atrás. O sea, para hablar de una verdadera calidad educativa, por lo menos debería haber lo que el alumno necesita. Sí, sí. Por ejemplo, la calidad educativa crece un poquito en contenido con respecto a la alfabetización, a lo que yo logro entender que nos explicas ahora. Crece un poco en contenido, pero ahora ya no es solo el contenido, sino que también se necesita forma. No es solamente qué conocimientos vas a transmitir, sino también que hayan las condiciones propicias para transmitir ese conocimiento, desde infraestructura, desde los muebles, mueblería necesaria para poder recibir las clases, toda esta cuestión desde tecnología, desde toda la indumentaria necesaria para transmitir y recibir el conocimiento, ¿no? Así es, y de hecho, este último gobierno, esta última administración, con la última reforma educativa, la última reforma de la educación que ha habido en México, ya no se habla de calidad educativa, ahora se habla de excelencia educativa. Lo que para mí es aún más complicado porque yo considero, y yo creo que todo el mundo va a considerar lo mismo, pues basta echarse una vuelta a cualquier escuela o ver con lo que aprende la mayoría de los niños, porque hay niños que sí aprenden lo que se supone que tienen que aprender, pero hay muchos que se quedan atrás. Entonces, yo creo que ni siquiera hemos alcanzado una suficiente calidad educativa como para poder ponernos a hablar de excelencia. Yo creo que hay más procesos que deberíamos seguir antes de empezar a hablar de excelencia y sin embargo, hoy en día en el sistema educativo nacional se habla de excelencia cuando para mí ni siquiera se ha alcanzado una buena calidad educativa. ¿Qué conllevaría entonces la excelencia? Es que la excelencia, ya para hablar de excelencia, hoy en día ya estaríamos hablando, por ejemplo, de acceso a Internet en todas las escuelas, de que haya suficientes equipos para los alumnos. Ya estamos hablando de más inversión, estamos hablando de más dinero, de mayor preparación docente, cuando a los maestros muchas veces no se les prepara lo suficiente. Y no porque los maestros no quieran prepararse, sino porque el Estado, el que se supone que debe brindar la excelencia o la calidad, no los prepara o no se les da la preparación adecuada. No, Porque muchas veces te dicen, tú debes saber tal y tal cosa. Bueno, pero prepárame, entonces capacítame para yo saber eso. dame la Y muchas oportunidad de, veces, así es, dame la muchas oportunidad veces de no se le tener da. los conocimientos para yo poder transmitirlos. Y, o sea, no se le brinda un espacio. O sea, Así es. como que nos enfocamos mucho en los estudiantes, que está buenísimo. Es algo muy importante. Pero, ¿qué estamos haciendo con las personas que educan a esos estudiantes? Y muchas veces, como te menciono hace un momento, por ejemplo, nos dicen, tú debes ser o tener ciertos conocimientos en derechos humanos actuales, conocimientos actuales, basados en las leyes actuales y en toda la sociedad actual. Bueno, pero capacítame, dame un curso, prepárame, pero en muchas ocasiones no se hace eso.
se le exigen al docente cosas para las que el propio Estado, que es el que imparte la educación pública, no está invirtiendo. Pero como te digo, el problema es, como siempre, el dinero. Por algo, el dinero siempre es un problema en estos temas. Y sí se necesitaría más inversión, o por lo menos que la inversión que ya se está haciendo se haga adecuadamente. Porque muchas veces el dinero no llega a donde tiene que llegar, y eso afecta muy fuerte a la educación. No nada más a la educación, a muchas otras áreas, a las áreas de la salud y demás, pero hoy el tema que nos toca hoy, pues es Sí, educación, y sí lo que afecta compite y demasiado. está afectando, cierto.